Primero que todo, muchas gracias por entrar a esta sesión. Me llamo Vanessa, trabajo en RSM España en el equipo de movilidad internacional. Nos encargamos de asesorar personas y empresas en sus trámites de migración a España. El ICE es nuestro aliado y me ha pedido que haga estas sesiones para ustedes, para que estén informados y siempre tomen las mejores decisiones. Esta sesión en particular les voy a conversar un poco acerca de la modificación del permiso de estancia por estudios. Em, Estas modificaciones las pueden hacer las personas que en este momento están teniendo un permiso de estancia por estudios y quisieran permanecer en España modificando su permiso. Hoy vamos a hablar de qué ocurre al finalizar los estudios, las alternativas que tienen para permanecer en España, qué factores condicionan qué permiso queremos cambiar, a cuál permiso vamos a modificar esa autorización de estancia por estudios, los retos que tendría una persona que va a modificar, em, la importancia del momento en el que se empieza a planificar esa modificación y cuándo se presenta y resolver dudas generales que puedan tener al final. El permiso de estancia por estudios en este momento se concede por lo que duren los estudios. Antes se concedía solo por un año y se renovaba a medida que las personas iban culminando cursos dentro del programa. Em, pero en este momento, si tienen un programa de 4 años, se concede por 4 años. Si es un programa de un año, se concede por uno y así. Entonces, ¿qué pasa cuando termina este permiso de estancia por estudios? Tener súper en cuenta que las modificaciones se pueden hacer 60 días antes de que venza o hasta 90 días después, dependiendo de la modificación que se vaya a pedir. Por lo general, recomendamos solicitar modificaciones siempre durante los 60 días previos a que se venza el permiso, porque no todas las modificaciones se pueden hacer en esos 90 días de gracia que tienen después de que venza. Entonces, ¿qué pasa? Terminar el programa académico no les garantiza que puedan permanecer en el país. El permiso de estancia por estudios, como les decía, acaba en el momento en el que acaban los estudios. Por lo general, la extranjería les concede el permiso hasta que em, terminan los estudios. Generalmente eso lo pone en la matrícula. Cuando ustedes solicitan el permiso, dice exactamente cuándo inicia y cuándo termina el programa. Por lo general, la extranjería se basa en esa fecha que pone la matrícula para establecer cuándo acabarían sus permisos de estudiante. Entonces, ¿qué pasa? Cambiarían de situación migratoria. Ya no tendrían un permiso de estancia. En el momento en el que vence ese permiso, automáticamente se convierten en turistas. Tienen 90 días en esa condición, como suele ser la ley, eh, la regla general del turismo en el espacio Schengen. Tendrían un tiempo limitado, limitado precisamente por esa condición de los 90 días de gracia, en el que no son residentes, tampoco tienen una estancia por estudios, estarían en ese periodo de gracia que los deja en un limbo. Y es momento de determinar qué decisión van a tomar, si se van a quedar, si se van a ir, si quieren quedarse, a qué permiso les corresponde, si quisieran irse, pues en qué momento deberían irse y tener muy en cuenta que siempre van a haber diferencias entre perfil y perfil de persona, dependiendo del tiempo que tienen para pedir la modificación, los objetivos que tienen al quedarse en España, qué tipo de título tienen. Hay muchas cosas que condicionan el permiso al que se va a modificar. Y por eso siempre sugerimos que tengan asesoría experta para que no se cometa ningún error al solicitar esa modificación o al tipo de permiso al que se va a modificar, porque depende mucho de ese objetivo que tenga la persona y si cumple o no los requisitos para el tipo de permiso que quiere pedir. Perfecto. ¿Cuáles son esas alternativas? Esos permisos a los que generalmente se puede modificar una persona
que tiene una estancia por estudios. La primera sería el permiso de residencia y trabajo por cuenta ajena. Siendo menos técnicos, esto se le concede a las personas que son contratadas por una empresa española como empleados. Por eso le llamamos cuenta ajena, porque los contrataría una persona ajena, sea una persona física o una empresa, serían empleados de alguien más. Está el permiso de residencia y trabajo por cuenta propia, a los que también les llamamos autónomos. Son las personas que trabajan en España y se contratan a sí mismos por cuenta propia, y tienen clientes. No los contrata directamente como empleado ninguna persona, pero trabajan ofreciendo servicios o productos por ellos mismos. También está el permiso de residencia para búsqueda de empleo, pensado para personas que no tienen un proyecto como para trabajar por cuenta propia, como autónomos, y tampoco han encontrado un empleador español que los contrate como empleados. Entonces solicitan este permiso de residencia para búsqueda de empleo que les permite permanecer en el país mientras consiguen una oportunidad laboral. Finalmente, están también los que acceden a una residencia para nómada digital. Este está pensada para personas que están contratadas por empresas fuera de España o que trabajan como autónomos y tienen clientes fuera de España. Clave en ese caso sería que el cliente o el empleador esté fuera del país. Estos 4 tipos de permiso están pensados para una persona que, estando terminando su estancia por estudios, quisiera quedarse y no quisiera seguir estudiando. Ahora, si el plan del solicitante es permanecer en España y continuar sus estudios, como a veces sucede con las personas que realizan un grado y quieren hacer una maestría, podrían modificar, no, podrían prorrogar su permiso de estancia por estudios si el nuevo programa tiene una línea y está relacionado con el estudio que venía haciendo. Por ejemplo, una persona que está estudiando un grado en ingeniería y va a hacer una maestría en ingeniería de sistemas. Eso está relacionado con su grado y sigue una línea. Entonces, nos permitiría prorrogar el permiso de estudiante que ya tiene para cobijar la nueva maestría y no tendría que modificarlo o pedir otro permiso inicial. Ahora, si esta misma persona que estudiaba ingeniería se va a graduar y no le gustó la ingeniería y quiere iniciar un nuevo grado en artes escénicas, podría pedir un permiso inicial como estudiante para entrar como estudiante inicial bajo ese permiso de estudiante relacionado con un grado distinto en otra temática, otro campo al que ya tenía. Son las opciones que hay en este momento. Aquí es cuando aparecen las preguntas que recibimos con frecuencia de nuestros clientes. Nos dicen, pero si mi amigo aplicó a un permiso para nómada digital, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo? El tipo de permiso y el tipo de aplicante cambia. Por eso es importante que se analice caso a caso, porque no quisiéramos que a ninguno de ustedes les pase que solicita un permiso que no les corresponde. Entonces, sugerimos siempre que se asesoren bien por una persona experta, principalmente para que les sugiera el mejor camino para lograr el objetivo que tienen. Entonces, como les comentaba, no todos los permisos se pueden pedir en todos los momentos. Entonces, hay que ver muy, muy, muy detalladamente el momento en el que se va a presentar la solicitud. Por ejemplo, si tienen que pedir un permiso estudiante inicial, el plazo del permiso de estudiante inicial es supremamente estricto y tendría que pedirse 2 meses antes de que caduque el permiso de estudiante que ya tienen, en caso de que quieran cambiar de campo y les corresponda pedir un permiso de estudiante inicial. Hay otros permisos que les permiten
pedir la modificación durante los 90 días de gracia. Entonces tendrían un montón de tiempo, pero depende mucho del permiso que van a pedir. La coherencia del expediente también es muy importante. Una persona que va a pedir un nómada digital no puede pedir ese permiso si su empleador está en España, porque no sería coherente con el tipo de permiso que está pidiendo. Una persona que va a trabajar por cuenta ajena y va a pedir ese permiso como autónomo, no puede decir que está empleado por por una empresa española, porque no sería coherente con el tipo de permiso. Entonces, también por eso es importante que estén bien asesorados y tengan muy claro el tipo de permiso que les corresponde pedir según su situación. Ahora, el tipo de permiso tiene que responder al objetivo que tienen en España. Si buscan un asesor y le dicen, bueno, mi objetivo es tener clientes fuera de España. Todavía no los tengo. Bueno, habría que esperar a que los tengas para poder pedir el nómada digital, porque el nómada digital requiere tener esa relación con el cliente fuera de España por 3 meses antes de poder pedirlo. Y si dice, bueno, ¿y si tengo clientes en España? Ok, si tienes clientes en España, podrías pedir un permiso de cuenta propia, pero tendrías que tener un proyecto empresarial. Entonces, el objetivo de cada persona va a cambiar. Si el estudiante de ingeniería quiere estudiar artes escénicas, pues el permiso que le corresponde, según ese objetivo, es el de estudiante inicial. No podría prorrogar el permiso de estudiante. Por lo tanto, el objetivo de la persona siempre va a ser lo que guía el tipo de permiso que se va a pedir. Además, hay que verificar qué tipo de actividad va a realizar. Los permisos que les comenté inicialmente, el de trabajo por cuenta ajena, el de trabajo por cuenta propia y el de nómada digital, todos son permisos de trabajo. Pero, ¿qué pasa con el de búsqueda de empleo? Si tu objetivo es trabajar en España, no consigues empleo y te quieres quedar, podrías aplicar al de búsqueda de empleo, pero ese no te permite trabajar. Te serviría como un puente mientras consigues ese trabajo, pero durante el tiempo que buscas, no tendrías la autorización de trabajar. Entonces, muchos lo buscan, lo piden y cuando se los conceden, ven que no pueden trabajar mientras buscan ese empleo que quieren. Entonces, siempre es importante que consulten, averigüen, se asesoren para que no les vaya a pasar eso y el tipo de permiso que van a pedir no tenga ningún problema con el tipo de actividad profesional que quieren desarrollar. Adicionalmente, se tiene que revisar el historial migratorio, cuántos días han estado en España, cuántos días fuera. Si quisieran, por ejemplo, obtener esa residencia para pedir la nacionalidad, ¿qué tendrían que hacer? Si pudieran pedirla en 2 años o en 10, todo eso se ve con la persona que los asesore. O si lo están haciendo por ustedes mismos, tendrían que investigarlo de cerca. La documentación de respaldo y los criterios exactos de extranjería siempre van a variar dependiendo mucho de la persona, del objetivo, del tipo de permiso que está pidiendo y de la provincia en la que se presente la solicitud. Las provincias en ocasiones tienen criterios diferentes, piden documentos diferentes, tienen plataformas incluso diferentes. Y es importante que si lo hacen por ustedes mismos, verifiquen muy bien que la presentación de la solicitud esté bien hecha, porque si no, extranjería no va a recibir sus solicitudes de modificación y pues no va a haber nada en proceso. Podrían quedarse en situación ilegal por presentar la solicitud por la plataforma incorrecta. Vemos que es muy frecuente que las personas se guíen solamente del listado de documentos necesarios que aparece en las plataformas de extranjería, que está muy bien, es correcto, eso es público, pero en ocasiones no es suficiente. Por lo general se necesita añadir documentación adicional de soporte a la principal para explicar o profundizar
en alguno de los documentos principales que necesita más información.